tal? Muy buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves 11 de marzo del 2021. Hace 365 días, hace un año, la Organización Mundial de la Salud decretaba que en el mundo había una pandemia y que era provocada por el COVID-19. 2 días después, acá en Guatemala, el primer caso del primer contagiado por COVID-19. Y ya ni contar el resto del año. Cristian, ¿cómo estás? Pues aquí empezando a ver qué celebración va a haber por el primer año de la COVID-19 en Guatemala, porque por todo celebramos. Pero sí, digamos, ha venido a desnudar una serie de realidades en el país que lamentablemente no hay que celebrar. Y por lo visto, Cristian, a mí lo que me da cosa es todas las personas que murieron. Y la verdad, yo nunca pensé que a los pocos meses iba a haber una vacuna. Eso es muy honesto. Estamos hablando que en Guatemala ya superamos los 6,000 fallecidos, que sigue siendo un número bajo en comparación con los muertos por violencia, obviamente con el tema del impacto de la desnutrición, pero cuando hay voluntad para atender un tema, pues se consiguen los recursos, y prueba de ello es que en un año se han gastado más de 11,000 millones de quetzales para atender la pandemia, una cifra impensable, por ejemplo, para atender la desnutrición o para poder enfrentar los temas complejos de la violencia, de la criminalidad y de la inseguridad en el país. Así es, y bueno, vamos a hablar de vacunas porque a un año de todo pues ya no se sabe ni cómo ponerle de adjetivo a esta situación tan caótica, la tristeza, la desesperación. Bueno, hay una esperanza, el tema de las vacunas. Hoy arribó a nuestro país un lote específicamente de 81.600 dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Esto fue adquirido a través del mecanismo COVAX y pues bueno, va avanzando la inmunización en Guatemala, sobre todo en la primera línea de combate al virus. Nos vamos a enlazar a esta hora con el doctor Jorge Luis Ranero, él es presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, y también con la doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la PDH, para hablar precisamente de todos estos temas, de las vacunas, del proceso que debe llevar Guatemala y cómo vamos a la fecha. Muy buenas noches, bienvenidos a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Calderón, ¿cómo han podido ustedes acompañar el tema de la vacunación de la primera línea? ¿Cuál es la lectura que tienen a esta fecha, cuando ya hay ingreso de las primeras vacunas por el mecanismo COVAX? ¿Cómo avanza el tema de los médicos, personal en general de primera línea que ha podido ser beneficiado con la vacuna? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a compartir sobre este tema. La verdad es que desde que fue anunciado el primer ingreso de vacunas a este país, hicimos una supervisión previa, es decir, a todo el tema de la preparación. Desde ese momento logramos identificar situaciones importantes, como el hecho de que cada hospital o cada centro de vacunación había o contaba en ese momento con un plan preparatorio que estaba sustentado con los lineamientos más importantes del Plan Nacional de Vacunación. Algunos con mucha más preparación que otros, tal es el caso del Hospital Temporal Parque de la Industria, donde llevaban ya varias semanas preparándose para estas jornadas. Lamentablemente también se encontraron muchas debilidades, dentro de estos el tema precisamente del registro, de cómo se estaban registrando los datos, y todo esto se vincula de forma directa con la poca disponibilidad que hemos tenido en el país en relación a la vacuna que ha ingresado. Esto ha generado una serie de dificultades muy importantes que se han agudizado en las últimas 2 semanas, en la cual, de acuerdo a lo que está establecido en el Plan Nacional de Vacunaciones, los servicios debían de avanzar en forma paralela en cuanto a las fases, es decir, la fase 1A tenía que terminar prácticamente en los servicios en los mismos momentos. Esto no se ha dado y ha generado una serie de inconformidades y molestias dentro del personal, toda vez que se ha anunciado que hospitales importantes como el Hospital Roosevelt ha terminado de vacunar a todo su personal, cuando hay otros hospitales y otros servicios que aún continúan sin que se inicien las jornadas de vacunación.
Esto ha evidenciado que la situación es discriminatoria y ha sido excluyente el avance del plan de vacunación, sobre todo porque también ha habido un serio problema con el registro de todos los médicos que ejercen a través del área privada. Tenemos que recordar que nuestro sistema de salud no está integrado únicamente por los servicios del Ministerio de Salud, sino que también lo integran el Seguro Social, Sanidad Militar, las ONGs y todo el área privada. Entonces debemos de cuidar en este momento la poca cantidad de vacuna que ha ingresado al país para que efectivamente llegue a donde tiene que llegar, es decir, a los servidores de primera línea, de acuerdo a lo que está establecido en el Plan Nacional de Vacunación. Ahora bien, doctor Jorge Luis Ranero, ¿en qué porcentajes debiese estar la población para hablar ya de una inmunización de país, tomando en cuenta la cantidad de habitantes, los que se tienen que vacunar, para ir entendiendo el proceso y cómo va a su ritmo? Bueno, tratándose el COVID-19 de una enfermedad totalmente endémica y de una cobertura mucho más del país, se calcula que para un proceso de inmunización comunitaria, por lo menos el 70% de la población debería ser vacunada. En términos generales se habla de aceptar hasta un 60% para tener esa inmunidad colectiva. Eso en Guatemala es un reto muy grande, primero por lo que decía la doctora Calderón, en la disponibilidad de las vacunas. Formamos parte del grupo de países pobres que tenemos poco acceso a medicamentos y a tratamientos especiales, y la vacuna no es la excepción. En el caso de Guatemala, el acceso está limitado por el momento al sistema COVAX, que es el sistema de coordinado por las Naciones Unidas, y las negociaciones directas con la industria farmacéutica para que las vacunas fuera de este sistema todavía no están muy claras. Llegar al 70% o a ese mínimo 60% es un reto muy grande y una tarea que la vemos difícil en el contexto del país. Doctora Calderón, revisando un poco el debate en redes sociales al respecto, usted lanzaba un tuit hace más o menos una hora refiriendo que es médico y que aún no ha recibido la vacuna. En el caso suyo, pues sabemos que tiene un intenso trabajo de visita en hospitales y tiene una alta exposición al riesgo de contagiarse. No obstante, para entender el Plan Nacional de Vacunación, en la primera línea deben ser vacunados todos los médicos del país y todos los colegiados en otras carreras afines al Colegio de Médicos. Toda la primera fase del plan de vacunación lleva incluido al personal de salud, entendiendo dentro de estos que la primera fase A, porque las fases están también disgregadas en sus fases, correspondía al personal de primera línea. Es decir, en este momento, si el San Juan de Dios y el Roosevelt habían terminado ya su primera línea, correspondía efectivamente que al resto de los servicios de salud tenían que haber terminado la primera línea ya. Pero se ha avanzado, como lo mencioné hace un momento, de forma discordante, es decir, en algunos lugares ya se vacunaron al área, incluso al área administrativa, cuando en otros no hemos cubierto ni siquiera al personal de primera línea. Es una situación que se puede hacer muy visible, por ejemplo, con lo que está pasando en el Seguro Social. Y sí, efectivamente, yo soy médico, tengo factores de riesgo, he visitado más de 30 hospitales en el 2020 haciendo las supervisiones en el contexto de mi trabajo. He tenido contacto directo con los pacientes del COVID y aún así no he tenido acceso a la vacuna. Y más la reflexión de lo que comenté en redes sociales es porque justamente igual que yo, hay miles de profesionales de la salud que no han tenido acceso a la vacuna. Y estamos hablando de que vamos ya por el mes de marzo y no tenemos una claridad todavía efectivamente cómo va a seguir avanzando el plan. Creo que lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas es para reflexionar, es para repensar la estrategia de la vacunación y con eso buscar y conocer las debilidades para poder convertirlas en fortaleza. Esto es urgente y es necesario hacerlo porque al final de cuentas no debemos de perder de vista que independientemente de nuestras profesiones y de nuestros trabajos, todos los guatemaltecos
tenemos derecho a tener acceso a la vacuna en contra del COVID. Ahora, doctor Ranero, ¿cuántos médicos están en activo en la primera línea de combate al virus? ¿Hay, digamos, un registro, tiene el colegio un registro de quiénes están en activo al día de hoy o desde el año pasado? En cuanto a personal médico específicamente, no tenemos el dato exacto, pero lo que tenemos cuantificado en cuanto a personal de primera línea, todo el personal del sistema de salud, estamos hablando de enfermeras, terapistas respiratorios, médicos, personal de apoyo en las unidades de atención directa de pacientes COVID. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene 5,000 personas, se calcula más o menos 9,000 personas en el sistema de salud pública, y un dato que escapa porque no está registrado es el personal que está en primera línea en cuanto a la práctica privada. Lo que sí sabemos que de 24,076 agremiados, quitando los primeros colegiados que ya no están con nosotros, más o menos 10,000 médicos trabajan institucionalizados. Eso significa que 14,000 médicos hacen su práctica privada del ejercicio de la profesión, y pues obviamente en el ejercicio diario pues tienen el contacto de pacientes, ya sea en atención primaria, en atención directa a pacientes COVID, o en atención indirecta por asintomáticos y pacientes que no tienen ningún síntoma, pero sí son atendidos directamente por algún profesional de la salud. Doctora Calderón, a partir de los datos que da el doctor Ranero, estamos hablando de menos de 15,000 personas, entre médicos y personal de asistencia hospitalaria, que presta sus servicios a personas directamente contagiadas del virus. Y estamos hablando que la primera donación de Israel fue de 5,000, más 81,000 vacunas que ingresaron el día de hoy. ¿En dónde están las vacunas? Es un poco el llamado y la pregunta que usted hace en sus redes sociales. Sí, es justamente esto, porque tenemos que tener conciencia y mucha claridad de que esta fase de vacunación tenía que ser efectivamente una de las que no tuviera tantas complicaciones, es decir, relativamente tenía que ser fácil, porque está dirigida precisamente a una población que está identificada, a una población que está cautiva en su gran mayoría dentro de los servicios de salud, como bien lo mencionaba el doctor Ranero, por la cantidad de médicos que trabajan a través de las instituciones. Y eso facilitaba mucho, no solo el proceso del registro, sino el proceso de la identificación y del seguimiento que se le debe dar a la persona que se vacuna. Sin embargo, hoy incluso no tenemos claridad de cuántas vacunas se han aplicado efectivamente, de a quiénes se le han aplicado, de en qué servicios se han aplicado y cómo hemos ido avanzando en la aplicación de estas vacunas. Con esto nos es difícil evaluar precisamente para saber, por ejemplo, cuántos vacunados tuvimos en un día, y con eso poder hacer las estimaciones y los ajustes de cómo se puede seguir avanzando en el proceso. Y esto es sumamente importante porque hay que recordar que uno de los puntos más frágiles que tienen las autoridades en este momento es el tema de la credibilidad. Y tenía que ser un proceso sumamente transparente, fortalecido desde todos los ángulos en el tema de la transparencia, para generar también esa credibilidad ante la población. Viene todavía un reto mucho más grande, que es el reto de llevar estas jornadas de vacunación a la población, es decir, hacerlas de forma masiva, y es por eso que es tan importante aprender y tomar las lecciones aprendidas de esta fase. Ahora bien, doctor Ranero, ¿cuántas, digamos, cómo lograr que esto, pues bueno, se ha empezado con estas 5,000 vacunas que ya había hecho énfasis Christians, donadas por Israel? Vino otro lote también de la India, 200,000. Pero digamos, ¿cómo hacer para que en esta cadena de inmunizar a la primera línea de combate pues haya un orden? Si estamos hablando de que pues hay datos, se localiza perfectamente a los médicos, hay sectores, Hospital General, Hospital Roosevelt, Parque de la Industria, o sea,
si en algo tan sencillo ya nos estamos complicando, yo no me quiero ni imaginar a la hora de iniciar una campaña a nivel nacional. Bueno, parece sencillo, pero en la práctica no lo es tanto. El Programa Nacional de Vacunación divide 4 fases y alguna de ellas, como por ejemplo la primera fase que se divide de la A a la F. Y ahí hay un poquito de complicación. El identificar al personal, al médico y a cualquier otro profesional de la salud o personal de apoyo en 1A fue un reto muy importante. Y nosotros como colegio médico insistimos desde el inicio que el sistema de registro entorpecía y excluía el mismo proceso de vacunación en cuanto a que garantizaba de alguna forma al médico institucionalizado, que representa el 33% de los profesionales de la salud. El 66% restante, que era el profesional que ejerce en la práctica privada, quedaba prácticamente por fuera del registro del Sistema Nacional de Vacunación. Por varias semanas insistimos en simplificar ese registro de la forma más práctica que nosotros veíamos en cuanto a nombre completo, DPI, el número de CUI y el número colegiado, garantizando que estos 2 números son únicos e irrepetibles para cada uno de los profesionales de la salud, médicos y cualquier otra profesión. Sin embargo, el priorizar el médico de primera línea y el resto de la población del Sistema Nacional de Salud representó, por este mismo déficit de registro y el mismo, ya en la práctica, fallas del sistema de registro, una complicación muy importante. Al momento de pasar a la vacunación poblacional, el ministerio tiene planificado por medio del número de CUI, entonces prácticamente en papeles se simplifica, aunque como bien dice la doctora Calderón, el número se multiplica por 100 o por 1000 y de ahí radica su complejidad. Hasta el día de anteayer tuvimos un acuerdo ya como colegio médico, desde luego varias intervenciones de oponernos al sistema de registro antiguo, tuvimos la respuesta favorable en modificar de alguna forma o ceder de alguna forma el ministerio en ese cuadro rígido de registro que estaba antes y permite ya al médico y al profesional de la salud y al todo personal que asista en primera y hasta segunda línea el acceso. El problema fue que el mismo ministerio lo dejó la responsabilidad a cargo de directores de hospitales y directores de área, quienes a su vez no asumieron la responsabilidad de priorizar. El Hospital Roosevelt, por ejemplo, hoy ya está vacunado personal 1A hasta el 1F, cuando en algunos centros privados nunca se ha iniciado la vacunación. Médicos que en algunos días cumplen 1 año de estar atendiendo en unidades directamente a pacientes COVID en lo privado, están muy lejos todavía de ser vacunados. Ese es el principal problema de esto que pareciera ser fácil, pero en la práctica se complicó muchísimo y no vemos una luz al final del túnel en cuanto a programación. En reunión del día jueves, doctora Calderón, fue así, jueves, con la Comisión de Salud del Congreso de la República, tuvimos el apoyo de los diputados. Lamentablemente ni la señora ministra ni viceministros se hicieron presentes, entonces la reunión no fue vinculante, pero hacíamos ver la importancia de hacer un alto, revisar lo actuado con anterioridad, porque todavía falta lo que como colegio médico tenemos bien claro, que el sistema de vacunación es el inicio del fin de la pandemia, y por eso la importancia trascendental del hecho de vacunar, respetar todos los procesos, priorizar los grupos y subgrupos para garantizar en algún momento esa cobertura de 60-70% que habíamos hablado, para que todo lo que estamos haciendo, todo el dinero que se está invirtiendo los guatemaltecos, las vidas que se han sacrificado, tanto de pacientes como personal sanitario, valga la pena en el control de esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Ahora, doctora Calderón, usted a partir del trabajo, la ventaja que usted tiene es que pues permanece en visitas y tiene un acercamiento in situ en los centros hospitalarios. ¿En dónde está el cuello de botella para ir deduciendo responsabilidades específicas? ¿Es problema centralizada del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? ¿Es problema
de incapacidad de los directores de los hospitales específicos, ¿bajo quién está la responsabilidad una vez que reciben las vacunas de administrarlas y administrarlas además de correctamente a las personas que están en esa famosa primera línea que ahora parece muy difusa? Bueno, la pregunta es fácil. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad total en este momento. Creo que es importante que comentemos que el día que se inició la vacunación en Guatemala, por ejemplo, hacía apenas 2 semanas antes se les habían compartido la base de datos a los hospitales. Eran las 10 de la mañana del día que iniciaba la vacunación y en ese momento de forma virtual se les estaba dando una capacitación al personal de cómo llenar la base de datos. Como lo mencioné hace un momento, algunos hospitales por iniciativa propia lograron hacer calzar los datos que ya tenían con la base de datos del ministerio, pero solo eso habla de cómo el proceso ha venido siendo improvisado y no ha estado apegado a los lineamientos técnicos que tiene el plan. Eso por una parte. Por otra parte, también hay una responsabilidad local de las autoridades que dirigen cada uno de los hospitales, porque sí habían situaciones que correspondían a las autoridades locales en forma muy puntual, ¿verdad? Y eso también era parte de la preparación previa que se debía de haber hecho, pero en la que también hay que reconocer que no hubo un acompañamiento y tampoco se dieron a través del Viceministerio de Hospitales esos procesos de supervisión que en este momento eran fundamentales precisamente para recabar esas lecciones aprendidas de las que estamos hablando. Entonces, cuando hacemos todo el análisis, en general, el análisis del contexto en el que se está llevando a cabo el plan de vacunación, vemos que ha sido efectivamente toda la logística y el plan lo que nos está fallando. Sumado a eso están las situaciones que hemos documentado a través de las diferentes denuncias que hemos recibido prácticamente de todo el país, en donde sí se ha dejado afuera a personal de primera línea y se ha priorizado al personal del área administrativa. Con el Seguro Social hay una situación muy particular, únicamente han recibido 5,000 vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, yo espero recibir la vacuna cuando mi periférica del Seguro Social me llame a que me vacune, pero si solo recibe 5,000 vacunas, creo que me corresponderán unos 2 años que me vacunen. Entonces, esas son las situaciones discriminatorias y las situaciones excluyentes que se han dado dentro del mismo plan. Al final de cuentas, hay que recordar que el derecho humano a la salud es universal y que por lo tanto ese respeto y esa garantía el Estado de Guatemala debe de tenerla siempre presente. Ahora, doctor Ranero, ¿cómo, digamos, entender esta situación de las vacunas también? Porque, digamos, toda la lógica de la reactivación económica, de que algunos sectores de la economía pues logren estabilizarse al 100%, pasa por el tema de las vacunas, pasa por el tema de la confianza, pero hay un elemento, el COVID está desde hace un año, o sea, pero pareciera que ya la sociedad pues volvió a la normalidad, cada quien a su cotidianidad, pero el virus ahí está. ¿Cómo sobrellevar esta situación tomando en cuenta que va a ser lento el proceso para que lleguemos a esos porcentajes que usted hacía mención de inmunización de la totalidad del país? Como población tenemos que tener bien claro que el hecho de vacunar no resuelve inmediatamente la pandemia. Calculamos que luego de este inicio del programa de vacunación contra COVID-19, por lo menos un año antes de completar algún porcentaje que se acerque a lo que hemos estado hablando, pero de igual forma continuar las 3 medidas básicas de control del virus, que es el uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla y el uso adecuado de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Esas 3 medidas sanitarias tienen que seguir independientemente del inicio de la vacunación y el avance de la vacunación, porque ya lo habíamos mencionado, no antes de alcanzar ese porcentaje de vacunación se va a alcanzar una inmunidad colectiva que se traduzca en un control de la enfermedad. Si bien es cierto, usted hacía en su introducción un comentario en relación a lo que
clínicamente o fisiopatológicamente eso representa, no es una enfermedad muy comprometedora en cuanto a los números comparado con hechos de violencia incluso y con otras enfermedades. Pero hay que recordar el impacto socioeconómico que esto tiene y como clínicos también que estamos viendo en atención de pacientes COVID, las secuelas que deja la enfermedad, las secuelas físicas y en cuanto a un desgaste pulmonar y muchas secuelas de distrofia muscular que impedirían a los pacientes que tienen COVID o han padecido COVID reintegrarse fácilmente a un sistema de producción económica nuevamente. Entonces, tiene muchas implicaciones sociales, económicas, el hecho de ser irresponsables en el control como población en nuestras conductas adecuadas al virus. No por el inicio de la vacuna vamos a dejar las medidas que mencionamos. Y en este sentido, nosotros sí responsabilizamos un poquito, la población está muy desinformada, ya sea por la falta de un mensaje directo del gobierno en cuanto a qué va a pasar y qué tiene que hacer, y la desinformación por mensajes equivocados de redes sociales. Escuchamos que los primeros días de vacunación en el Hospital Roosevelt, que fue el que avanzó más rápido a nivel de sistema de salud, 400 personas del Sistema Nacional de Salud, de ese hospital específicamente, rechazaron la vacuna. Eso desde un punto de vista del área de salud es inconcebible. ¿Por qué personas que tienen el conocimiento de esto, que están trabajando, que han trabajado un año en condiciones terribles por la condición precaria del sistema de salud, que vino a complicarse mucho más con la pandemia, se oponen a lo que ya consideramos como es el inicio del control de la pandemia, como es la vacuna? Básicamente la desinformación. Eso pronostica a nivel nacional también un rechazo muy alto a la vacunación, básicamente por desinformación o por mala información a nivel nacional, y que nos aleja mucho más de la meta que hemos hablado de vacunación. Doctora Calderón, el doctor Ranero en su primera intervención afirmó que estamos ante una enfermedad endémica, es decir, nos tocará para el futuro convivir con la COVID-19. Y usted refería que es un derecho humano el tener acceso a la vacuna de manera gratuita, pero aunque no hay estudios científicos que garanticen el periodo de inmunización, estamos hablando que en primera instancia debiéramos revacunarnos cada año en contra de la COVID-19. ¿Quién deberá asumir ese costo? ¿El Estado deberá garantizar la vacuna de manera gratuita para los 18 millones de personas para el resto de la vida de cada uno? ¿Cuál es el futuro que le espera al Estado de Guatemala en torno a la vacunación y a la convivencia con esta enfermedad? Si bien es cierto, el tema de vacunarnos cada año no está contemplado dentro del Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID como tal, muchos expertos estimamos que esa va a ser justamente la vía que se debe de seguir. El Ministerio de Salud tendrá que asumir de forma responsable este compromiso, tomando en cuenta que toda la línea de prevención que corresponde a toda la atención primaria y el primer nivel de atención, la hemos tenido abandonada desde hace muchísimo tiempo. Creo que esto también hace prudente ese reenfoque, esa reestructura tan urgente que hemos venido reclamando desde hace mucho tiempo de nuestro sistema de salud y cómo funciona el mismo. Nos hemos convertido en un país en donde únicamente tratamos enfermedades, donde no tenemos una línea de prevención importante y la hemos dejado totalmente abandonada, específicamente naciendo desde el primer nivel de atención. Es importante también que todas estas consideraciones se tomen en cuenta dentro de la planificación presupuestaria, que es un tema importante que no podemos dejar de lado, toda vez que esto va a representar también un rubro importante para el Ministerio de Salud. Se están dando en el mundo lecciones muy importantes en este momento con el tema de la vacunación. Una de las grandes lecciones la estamos aprendiendo, por ejemplo, de lo que está pasando en Chile, que es un país que ha avanzado de forma enorme con el tema de la vacunación, pero que tiene un aumento en el número de casos. Y eso precisamente coincide, según los análisis de los expertos, en que aunque se está vacunando,
existen todavía ese irrespeto a las mismas medidas que mencionaba el doctor Ranero y a mucha de la irresponsabilidad que ha tomado la población, en el sentido de que creyéndose vacunados creen que ya pasó el peligro. Y creo que todas esas situaciones y todos esos puntos que son medulares en este momento han quedado también fuera de todas esas campañas de educación y de comunicación que hemos venido reclamando desde hace más de un año y que todavía sigue siendo un gran pendiente de las autoridades del Ministerio de Salud. Doctor Ranero, ¿cuál sería, digamos, algunos de los temas o enseñanzas que nos deja ya a un año de pandemia la situación? Bueno, ningún país en el mundo, ningún sistema estaba preparado para algo de esta magnitud, pero digamos, en medio de eso, ¿qué lecciones o qué aprendizajes? Porque si no aprendimos nada después de este año, ¿verdad? Mejor ya apagamos la luz y vámonos. Algo tuvimos que haber aprendido todos, a todo nivel. ¿Qué aprendizaje nos deja esta situación, sobre todo enfocado al sector de salud? Bueno, usted toca un punto muy importante que creíamos que era una ventaja al inicio del tratar la pandemia aquí en Guatemala. En Guatemala se identifica el primer caso pocos días después de que se declara a nivel mundial OMS como pandemia, pero por lo menos 1 o 2 meses después que la crisis sanitaria ya era crisis como tal en algunos países. Pensamos que esa ventaja iba a representar un beneficio para el inicio del manejo de la pandemia en el país. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud es un sistema muy decadente, es un sistema arcaico, es un sistema con mucho retraso en cuanto a métodos diagnósticos, medicamentos, número de personal, las instalaciones. Y la pandemia vino a golpear un sistema completamente debilitado. ¿Qué fue lo que aprendimos? Aprendimos la lección de, bueno, como clínicos, como personas, como científicos, obtuvimos un conocimiento al 300% de una enfermedad que no conocíamos, tuvimos que aprender a tratarla, a identificarla, a cuidarnos, a trabajar directamente en atención de los pacientes y regresar a casa a seguir cuidando a nuestra familia. Como país creo que la llamada de atención es a identificar lo que la doctora hablaba de más sistema preventivo que curativo. Nuestro sistema es eminentemente curativo, se basa básicamente en un 80-85% en tratar y el 15% que queda restante no necesariamente nos dedicamos a prevenir, se maneja de forma paliativa lo que es la atención primaria. Es difícil para países como el nuestro, con sistemas de salud tan debilitados, enfrentar un proceso tan importante como lo fue la pandemia de COVID-19. Pero no pierdo la fe, no perdemos la fe como sistema de salud, que las cosas pueden mejorar, que pueden identificarse los puntos medulares en cuanto a las fallas en este proceso. Y pues primero Dios en los siguientes días ir recuperando un poquito el camino para, como usted bien dice, aprender de nuestros errores y corregir y mejorar cada día. Doctor Ranero, a esta altura, un año después, ¿el Colegio de Abogados tiene alguna demanda en particular para ser, Colegio de Médicos, para ser vacunados con alguna consideración más allá de que si están o no en primera línea, reconociendo que todos los médicos en el país atienden las enfermedades no solo de los infectados, sino que están expuestos ante la circulación del virus, cualquier especialidad, cualquier médico? ¿O esperarían que los médicos sean vacunados, los que no están en primera línea, sean vacunados dentro de las otras etapas de vacunación, que va a ser en función de su edad? El personal sanitario, el personal médico, profesiones dedicadas a la salud como químicos, biólogos, farmacéuticos, microbiólogos, psicólogos, profesionales de enfermería y todo el personal de apoyo tienen que ser vacunados en la primera línea y específicamente en la fase 1 y específicamente en la subfase 1A, el personal de primera línea, y 1B, todos y cada uno del personal de salud.
Esta medida no es no es una medida única que se tomó en el país, es una medida a nivel internacional porque tiene que garantizarse, proteger al personal de salud para dar continuidad al tratamiento poblacional. Aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje de felicitación, agradecimiento a todos y cada uno del personal sanitario del país que a pocos días estamos de cumplir un año de esta terrible situación que ha tocado vivir, simplemente por estar dando la cara, por estar dando el trabajo diario, estar asumiendo riesgos por arriba de lo que laboral corresponde en beneficio pues, de la población guatemalteca. Este llamado de héroes de bata blanca y demás, no queremos que se quede escrito en piedra, queremos que se traduzca en un fiel y real cumplimiento del Programa Nacional de Vacunación, en donde en la fase 1A y 1B tienen que ser vacunados todos y cada uno sin excepción, ya sea institucionalizados o práctica privada, personal de salud de este país, médicos, enfermeras y todos y cada uno de los que intervenimos en el Sistema Nacional de Salud, precisamente para garantizar ese servicio, esa atención y posteriormente el resto de la población ya bajo el cuidado del personal sanitario vacunado y protegido de la exposición de la vacuna, del virus. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá en Canal Antigua hablando del tema de las vacunas a propósito de que se cumple un año de que se declarara esto como pandemia a nivel mundial. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Hasta luego. Adiós. Bueno, Cristian, hace un año el mundo, con esta noticia de que era una pandemia y a los 2 días nosotros con el primer caso, mucho que hablar acerca de este primer año, pero creo que lo importante es resaltar el trabajo de todos los médicos, ¿no? Que al final en todo el mundo fueron los que pusieron la cara, pusieron su vida para algo que hasta el sol de hoy no se tiene una certeza de qué es realmente, ¿no? Y sobre todo, Mario, seguirlos protegiendo, porque al final la vida de aquellos que padecen alguna enfermedad depende de que haya una fuerza de personal de salud en el país que esté, además de inmunizada, con las energías y la vocación al servicio de la población. Y esto se garantiza en la medida que como Estado podamos garantizarle a todos los médicos la posibilidad del acceso a la vacuna. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 9 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos.